Bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran formularme. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Yo tengo una consulta. Una vez que el consultante, ante el acompañamiento o la ayuda del psicoanalista, determina cuáles son las causas, por ejemplo, de un síntoma, ¿cómo se repara después? ¿Cómo repara esos síntomas? No, el descubrimiento de las causas de un síntoma produce la disolución del síntoma, Ah, buenísimo, está bien. porque detrás del síntoma hay una frase, hay un discurso. Por eso el texto que ustedes recibieron habla de la conjunción de dos fluidos, el fluido semántico y el fluido sexual, dividido. Obviamente que no es fácil disolver un síntoma, ¿eh? A veces requiere diversas intervenciones, a veces no es que se disuelve, sino que se transforma en otra cosa menos gravosa para el sujeto. Ayalén, Ahí voy. Mario. No, que la clase pasada habíamos quedado como tema emergente, atención flotante, resonancias, actos fallidos, todo eso habías anotado, te hago recordar eh, que hoy lo ibas a desarrollar. bueno, vamos por parte. Sí, sí, te hice Vos acordar nomás porque mencionaste, yo me quedé toda la semana con ese tema ahí dando vueltas. ok, ok. Vos mencionaste la atención flotante. Sí, Bueno, el psicoanálisis tiene dos reglas. Una para el analizante, se llama asociación libre. Otra para el analista es atención libremente flotante. Esto significa que un analista en funciones está atento a lo que el sujeto habla, pero como en un estado de, a su vez, o de libre asociación, para poder pesquisar en ese discurso que tiene su lógica, que tiene su coherencia, tiene su sentido, encontrar una otra cosa, un plus que está ahí escondido. Por eso hablamos de que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por otro lado, las cosas que mencionaste tienen que ver con la cuestión del sujeto dividido. O sea, mientras uno habla, sin darse cuenta, está poniendo ahí en el discurso su propio inconsciente. Esto no es evidente y es totalmente contraintuitivo. El analista tendrá que tener una escucha tan aguda como para encontrar ese significante encriptado que pueda mostrar una verdad del sujeto y de la cual el sujeto no tiene la menor idea. Los demás temas que mencionaste ayer los vamos a ir viendo a medida que surjan. Urpi, Sí, buenas tardes. Dentro del texto, del primer texto que nos has mandado, mencionas el tema del significante y el significado. Y a mí eso siempre se me hace un enredo. Entonces, no sé si podríamos tocar ese tema. sí, sí, claro, sí. Ese, y también mencionabas los 4 discursos de Lacan. Y hemos hablado un poco sobre el discurso del amo. Pero solo como para tener referencia y el contexto completo, si podríamos hablar sobre el discurso del universitario, del histérico y el discurso analítico, como para Sí, sí, tener las diferencias, por favor. sí, sí. Gracias. Bueno, en principio vos hablaste de significante y significado, ¿verdad? Bueno, estos términos los introdujo Ferdinand de Saussure en Suiza, que vivió en la misma época que Freud, pero no se conocieron. Entonces, ¿qué toma Lacan de Saussure? Toma la representación del signo lingüístico, es decir, de la palabra. El signo lingüístico tiene tres elementos. Un significante, que es, por decirlo rápido, el sonido de una palabra, de un término. Tiene una barra resistente que separa y debajo el significado, que vendría a ser la representación del objeto. Típicamente en Saussure aparece la palabra árbol
y abajo aparece el dibujito del árbol. Después hay dos flechas, una que sube y otra que baja, que significa relación biunívoca. O sea, que la imagen del árbol me remite a la palabra, al significante, y el significante me remite a la representación. Y además encerró esto entre dos paréntesis. ¿Qué hizo Lacan? Eliminó los paréntesis y eliminó las flechas, porque dijo, la relación no es biunívoca, por el hecho de que el significante es algo fijo y la representación es lábil, porque todos nos vamos a representar árboles diferentes. Ahora, la doctrina del significante, o sea, la teoría del significante que trae Lacan, al darle primacía a los significantes, es decir, a lo que se oye, y al insistir en que nosotros tenemos que dejar de lado los significados, porque si están abrochados, ya la palabra tiene un sentido fijo, y nosotros atacamos o ponemos en cuestión el sentido fijo, debemos eliminar los significados y quedarnos con la cadena significante. Entonces, la atención libremente flotante es un estado en que se posiciona el analista, en donde le da primacía a la cadena significante y no a la cadena de significado. Un poquito más adelante me voy a meter con los discursos, ¿sí? Dentro de los emergentes que me pasaron, que me pasó Araceli, hay una insistencia con la diferencia entre psicoanálisis y psicología. Y yo les he dicho, y tal vez haya que profundizar, que la pregunta es de qué lado está el saber, porque el psicólogo tiene un saber que le llamamos universitario, y ese es uno de los 4 discursos. Al traer un saber universitario, trae una idea de lo que es normal, de lo que no es normal. ¿Qué diferencia hay entre eso y el psicoanálisis? Y yo digo que el saber no está en el profesional con sus teorías y sus técnicas, sino que está del lado del sujeto. Estoy diciendo, el analista debe poner en suspenso todo su saber universitario, porque no en vano Lacan lo homologa al discurso del amo. Y además, porque parte de la base de que no somos normales. Nosotros somos, aunque suene áspero, anormales. No respondemos a una norma general. No somos universalizables, somos singulares, cada uno es uno. Uno y uno y uno. Y esto se llama rasgo unario. Téngalo presente. Porque de lo contrario, yo podría aplicar mi saber universitario a todos los analizantes, como si fueran iguales. No lo son. La primera cuestión es esa. El saber del que se trata está en el que consulta, pero está en su inconsciente, por lo tanto, su sistema psicológico lo desconoce. Y no solo que lo desconoce, sino que también desconoce el código para formular una interpretación. Entonces, el trabajo es doble, encontrar el código y por lo menos develar alguno de los jeroglíficos en una sesión de análisis. Gustavo. Puede ser, profe, que con esto que acabas de decir, por eso nosotros decimos el supuesto saber del analista. Sí. Lacan trajo esa frase, sujeto a supuesto saber, porque el supuesto no solamente está sobre el saber, que tiene su importancia porque da origen a la transferencia. O sea, uno consulta, tiene la idea, aunque falsa, de que el otro sabe de uno, el otro no sabe nada de mí. Pero el supuesto también está sobre la palabra sujeto, porque lo que menos tiene que aparecer en el análisis es la condición subjetiva del analista.
lo cual es un imposible porque el deseo del analista está en juego. Está en juego y lo vemos en la forma en que interviene. ¿Qué cosa es una resonancia? Esto mencionó recién Ayalén. ¿Qué me resuena a mí de lo que dijo el analizante? ¿Qué significante me resuena en relación a lo que venía contando? ¿Y cómo ese significante insiste? Porque acá tenemos otro concepto, insistencia significante. O sea que va a haber una aparición de significante o de una narrativa específica porque el sujeto está enfocado alrededor de esa cuestión. Y entonces aparece este significante que se repite, que insiste, que vuelve a aparecer y que por supuesto depende de cada sujeto y depende de cada situación por la que esté atravesando el sujeto. De manera que sujeto supuesto saber es lo que se le atribuye al analista en términos de conocimiento sobre mi personalidad o sobre el funcionamiento del psiquismo. Eso sí lo sabe, pero no lo va a poner en juego en una sesión de análisis. El analista no está ahí para dar una clase, por ejemplo. Por supuesto que hay casos y casos, ¿no? A veces hay que explicar algo, pero lo central del análisis es que la supremacía la tiene el discurso del otro y en especial los significantes que se van sucediendo. Y yo tengo que tener una escucha, desarrollar una escucha, para poder detectar dónde aparece solapadamente la mayor parte del tiempo el inconsciente, o a veces descaradamente como es el fallido. Cuando uno comete un fallido, es evidente que no habló el yo, habló el inconsciente. Por eso la gente tiene esta frase, me traicionó el inconsciente. Claro, el inconsciente traiciona todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de estar ocluido por la barrera represiva, quiere manifestarse a toda costa. Y de hecho la atraviesa. Lo que pasa es que la atraviesa y lo que surge del otro lado está deformado como un sueño. Y por eso el sueño debe ser interpretado, debe ser leído, porque es un mundo simbólico, que quiere decir otra cosa. Acá hay mucha incógnita sobre cómo opera un analista. Y si quieren ponerlo en otros términos, ¿cuál es la posición que debe adoptar un analista? Por empezar, el tipo de discurso que pronuncia, que profiere, se llama discurso analítico. Y por eso el que mira de afuera una sesión de análisis, en ese intercambio, en esa conversación que tienen dos personas, por momentos no entenderá nada, porque de pronto el analizante dice algo o pregunta algo y el analista contesta otra cosa o no contesta nada. El discurso analítico tiene algunas pautas que las podemos desplegar, por lo menos algunas. Primero, es un sujeto en funciones, quiere decir que es agente de un proceso, agencia de un proceso. Que sea un agente, o sea, que tenga la autoridad conferida por el otro, porque es analista, le da un poder sobre el cual recae una cuestión ética. El analista tiene un poder a condición de que no lo use, porque si lo usa estamos en el discurso del amo. Entonces, un analista no puede decir cualquier cosa, no puede juzgar, no puede mandar, no puede ordenar, no puede decir no hagas esto, salvo en casos muy excepcionales, en donde hay alguna crisis. Pero en general no, en general uno espera que el otro se despliegue y de vez en cuando introduce alguna palabra. Yo, por ejemplo, soy de conversar bastante fluidamente con mis analizantes, pero siempre desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar neutro, en donde no juego mi deseo, o por lo menos intento no jugarlo, pero sé que están mis fantasías, sé que están mis tomas de posición, mis opiniones, pero no las voy a jugar ahí. Lo mismo que hace en este caso Araceli, ella no juega como sujeto en funciones sus opiniones sobre lo que dicen los alumnos,
no toma partido, está en una opción neutra, está en atención libremente flotante, a ver qué dicen ustedes, y de vez en cuando introduce alguna frase. Aparte de eso, el analista como autoridad del proceso es quien determina el encuadre y las normas del encuadre. Recordemos lo que es un encuadre. Un encuadre es el marco que da las condiciones de posibilidad de un proceso. En rigor, si vamos a ser estrictos, todo el tiempo estamos encuadrados. Aquí, en la clase teórica, en el grupo operativo que viene, cuando manejamos un auto en la calle, estamos encuadrados. ¿Por qué? Y porque se cumplen las 4 condiciones del encuadre. Hay un espacio, hay un tiempo, hay funciones y hay normas. Un grupo primario está encuadrado, un grupo académico está encuadrado, un grupo de amigos está encuadrado. Tienen tarea, aunque no parezca. Tomar un café entre amigos no parece, pero es una tarea. Por lo menos para la mirada de Pichón Rivière. No hay grupo sin tarea, lema de la psicología social y en este caso del psicoanálisis. Acuérdense que el grupo mínimo son 2 personas y acuérdense que no hay sujeto sin el otro. O sea que siempre estamos con el otro, aunque no esté presente. Entonces, este principio de neutralidad nos lleva a un falso self operativo, porque si no sería una conversación entre amigos. Yo me acuerdo un chiste de Caloi, ¿se acuerdan de Caloi? En donde había un diván, un analizante, un analista con su cuaderno, pero la escena era que el analista había dejado caer el cuaderno y el lápiz, miró, y el analizante se daba vuelta y lo miraba, y el analista decía, con una cara medio compungida, yo también cuando era chico. Bueno, esa es la antítesis del análisis. La historia es la historia del otro, no la mía. Y es una historia que se va construyendo y que se va resignificando sobre la marcha. Por eso tiene eficacia el psicoanálisis. Tal vez ya se los dije, pero los hechos ya no existen. Existe una narrativa de los hechos. Y eso sí se puede cambiar. A través de esto que plantea Lacan, resignificación retroactiva, que por supuesto que también lo dijo Freud. Entonces, nuestra vida es una narrativa, una novela, una Matrix, ya que hablamos de eso en algún momento. Yo les he dicho, nosotros vivimos en una Matrix múltiple. ¿Saben lo que es una Matrix? ¿No? Es una estructura que nos contiene y que pretende sostenernos, si quieren, felices, pero por lo general es todo lo contrario. Es una estructura que tiene ciertos aspectos de trama. La primera Matrix que tenemos es el lenguaje, la estructura del lenguaje, que no se ve ni se toca, ni tampoco se oye. Lo que se oye es el discurso que se arma sobre un idioma y sobre la estructura del lenguaje. Pero también estamos atrapados en estructuras sociales, familia, amigos, pareja, universidad, trabajo. El malestar en la cultura, que es un texto de Freud que no tiene posibilidad de que cambie, que se pase de moda, porque está en todas las épocas. Se puede aplicar acá, en el feudalismo, en el esclavismo, en el socialismo. ¿Qué significa? Significa que el sujeto neurótico está en una cultura, en una comunidad, en un grupo, en distintos grupos, en donde necesariamente se disfruta y se sufre. Y no solamente porque el otro es malo o porque el otro me tiene bronca o lo que fuere, sino porque yo mismo me meto en el sufrimiento. Y esto le llamamos el goce. Nosotros vivimos gozando, no se puede no gozar. Entonces, como ustedes ven, hay matrices que son verdaderas encerronas. Lo que hace el psicoanálisis es modificar esas matrices para que estemos un poco más cómodos y para que algunas miserias del neurótico se desvanezcan
pueda el sujeto atribuírselas a alguien que no es él, o si es él mismo el que las produce, por qué las produce, en base a qué identificaciones, en base a qué procesos históricos, por vía de la resignificación. Mario, perdón, te pregunto, entonces para que me quede claro, en esto del goce, sería nosotros meternos en el sufrimiento porque ahí está el goce, ¿no? En eso. Y lo que hace el Sí, psicoanálisis en realidad es modificar esa narrativa y sacarnos de ese lugar. lo que te podría decir para ser más precisos es que el psicoanálisis, como no se puede no gozar, y no es lo mismo que goce el yo a que goce el padre sádico que tengo en el superyo, porque ahí estoy sufriendo. Lo que hace el psicoanálisis o lo que propone es una administración del goce. ¿Dónde Bien. pongo la energía que me lleva a gozar? Acuérdense de esa frase de Lacan, el goce va de la costilla a la parrilla. Ahí está clarísimo, ¿no? Por algo goce significa disfrute en el diccionario. Lo que pasa es que no dice el diccionario quién goza. ¿Estoy gozando como un yo corporal que me divierto? ¿La paso bien? ¿O está gozando el padre sádico que tengo instalado y yo la paso horriblemente mal? Pero ese padre no es ajeno a mí, está en mí. Por eso la mayor parte del análisis pasa por el hacerse cargo de las cosas de las que uno se queja, porque es muy fácil quejarse del otro. ¿Qué es lo que más escucho yo en el consultorio? La queja. Vivo infeliz con mi mujer o con mi marido. Vivo infeliz en mi trabajo. Mis amigos son todos unos traidores. Sí, ¿vos qué? ¿No tenés nada que ver? Ya lo dijo Freud cuando trataba a sus histéricas. ¿Cuál es tu parte en aquello de lo cual te quejas? Vos no sos nada. No tenés ninguna incidencia en lo que te pasa. Entonces, en parte, la cosa pasa por hacerse responsable y, en todo caso, tener un mayor manejo de la propia vida a futuro o aquí y ahora. Entonces, eso se logra desde el discurso analítico, en donde hay una escucha que además tiene que tener una atención muy fina. Por ejemplo, le doy un ejemplo de distracción. Yo soy un tipo muy distraído. De hecho, tengo, y muchos de ustedes lo saben, déficit de atención desde chico. Lo que pasa es que en esa época no existía como una consideración patológica de la psiquiatría. Mientras yo hablo con ustedes, tengo una pantalla en la que permanentemente por mi derecha me entran mensajes. Si yo estoy con un analizante y miro esa pantalla, ese mensaje, algo me perdí. Por lo tanto, la atención es fundamental cuando uno está con un analizante. Uno tiene que estar enfocado 1000 por 1000 en lo que dice el otro. Nada me puede sacar de esa atención, porque pierdo un significante y no lo recupero nunca más. Por eso atención libremente flotante tiene varias implicancias. Primero esto, la necesidad de enfocarse. Y segundo, hay un autor, que es Eduardo Pavlovsky, que trajo el psicodrama y lo reformuló como psicodrama psicoanalítico, que planteó que el que está en funciones tiene dos estares. Uno se llama estar molar y otro se llama estar molecular. Claro, son dos términos que vienen de la química. En la química la materia tiene estas dos posibilidades. Está la materia que se ve, por ejemplo, si yo hablo de, no sé, agua, está en un vaso o está en un cubito de hielo o está en el vapor de una nube. Pero eso es el estar molar. Eso es, digamos, lo que se ve, lo macro. Pero yo voy a lo micro. ¿Y cuál es lo micro? La molécula de agua. H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Que tiene una fórmula, tiene una escritura, tiene un gráfico determinado en base a lo que se llama las valencias de los elementos. Nosotros estamos como analistas en esos dos estares. El estar molar
es cuando yo oigo lo que el otro habla. El estar molecular es ese estar flotante solamente pensando en lo significante. Entonces, de pronto, en una frase, yo puedo encontrar un pedacito, dos sílabas que tienen mucha significación. Me puedo equivocar porque una palabra, una frase, tiene muchísimos significantes encriptados. Tiene anagramas, tiene sílabas, tiene juegos de letras. Pero si yo tengo suficiente cancha para escuchar, seguramente pueda pescar uno o dos significantes que sean significativos. O sea que yo los repito fuera de contexto y el sujeto hace, en el mejor de los casos, un insight. Es decir, un darse cuenta. Inclusive esto vale para las muletillas. Claro, las muletillas, ustedes me van a decir, sí, pero las dice todo el mundo. Está bien, pero a mí no me importa eso. A mí me importa que las diga el sujeto que tengo enfrente. ¿Y en qué contexto discursivo la dijo? Nosotros vamos a eso. Inclusive hasta el balbuceo de un sujeto es un significante sobre el cual tengo que poner atención. Porque, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso más extremo, el obsesivo grave. El neurótico obsesivo grave es un neurótico que tiene mucho más libido puesta en el control de todo lo que toca y sobre todo de lo que dice, de lo que habla. Entonces, es fatal para un obsesivo grave tener en análisis un fallido, porque ahí se descontroló. Ustedes saben lo que es un obsesivo, ¿no? Es un tipo ritualista, controlador, pero cuando digo control, es control sobre todo el dinero, las palabras, los afectos, los objetos de su casa, las conductas que tienen. Entonces, muchas veces tenemos ese tipo de casos en que el sujeto intenta controlar y no solo intenta controlar. Me he encontrado con sujetos que me discuten una interpretación. Por supuesto que tienen todo el derecho y yo no voy a discutir. Tomo su discusión, hago una lectura, pero no me pongo a pulsear con el otro porque no es mi función. Susana. Mario, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se le llama a las personas esas que están continuamente ordenando las cosas, poniendo sus cosas a donde tienen que estar en el lugar? Si, por ejemplo, viene otra persona y se lo saca del lugar, lo vuelven a poner en ese mismo lugar porque tiene que estar ahí. Yo he conocido a una persona que, por ejemplo, se tiene que ir a trabajar al otro día a las 7 de la mañana, ya tiene todo preparado, la mochila, tiene preparada la mochila sobre la silla, ya preparó todo, ya se cepilló los dientes, prepara la taza, deja la taza en la mesa, es una persona totalmente obsesiva. ¿Cómo se le llama a esas personas? Como vos lo dijiste, obsesivo. ¿Pero es una patología? Neurótico, no, es una modalidad dentro de la estructura neurótica. Las estructuras clínicas no son patologías. Para nosotros una psicosis no es una patología, es una lógica mental diferente. Y dentro de las neurosis hay tres posibilidades: histeria, neurosis obsesiva, fobia. Pero todos tenemos algo de cada una. Tal vez ustedes se escandalicen si yo les digo que también tenemos algo de perversos y tenemos algo de psicóticos. Suena fuerte, pero es así. Nosotros tenemos un momento psicótico por día cuando soñamos. Eso es un estado psicótico necesario, porque los sueños son alucinatorios, delirantes, lo mismo que le pasa a un psicótico. Pero después nos despertamos y salimos de ese lugar. Es más, ese sueño lo voy a llevar a mi análisis para ver qué quiere decir, pero no porque me lo diga el analista, ¿eh? Si ustedes van a un analista, les cuentan un sueñño y él les dice que eso quiere decir tal cosa, cambien de análisis. Porque ahí el analista tiene que decir, bueno, usted soñó eso, bueno, asocie. ¿Qué quiere decir usted? Y ahí empieza un intercambio del cual se deriva una posible interpretación. Además, Freud dijo, los sueños tienen muchas interpretaciones posibles. Gracias, Mario. Bueno, Graciela, ¿sí? Sí. Lo que no me queda claro, sí, la interpretación, Freud, sí lo vi en psicología social. ¿Dónde está la distancia óptima del analista? Bueno, la distancia óptima
está en esa intención de borrarse como sujeto, en el hecho de que no viene él a contar sus problemas, sino que es el otro el que trae una narrativa determinada, en el hecho de que yo no doy a conocer mi vida privada, salvo que sirva para un momento del análisis. Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, yo puedo decir algo en donde me salgo un poco de ese lugar. El problema es que muchos analistas o muchos profesionales llevan esto a tal extremo que ni siquiera hablan, ni siquiera contestan en una sesión. He tenido muchos casos que vienen de esos dispositivos, porque el sujeto viene con una problemática concreta, por lo menos está angustiado, tiene inhibiciones, tiene síntomas, le pasan cosas. Es un intento, por eso siempre les digo, lo nuestro, lo humano, es un poquito, también en la función, algo, pero tengo que hacer el esfuerzo. Urpi. Gracias. Sí, a través de los sueños se puede, cuando el analizante hace su asociación, ¿es allí donde también se puede resignificar su narrativa? Sí, claro, porque el sueño tiene un alto valor simbólico y ya sabemos lo que es la definición de símbolo. Símbolo es aquello que está en lugar de otra cosa. Por eso un síntoma, por ejemplo, no sé, una ceguera histérica, es algo fenoménico, que quiere decir que se ve, es palpable, el sujeto lo siente, pero quiere decir otra cosa que no tiene que ver con los nervios ópticos ni con los ojos. Un sueño tiene elementos medio como mezclados, viste que los sueños tienen una condición que se llama figurabilidad, o sea que uno sueña escenas, a veces muy llenas de cosas, muy floridas. Entonces lo que Freud dice es que esos pedacitos de elementos que están en la escena deben ser sometidos a la libre asociación del otro. Bueno, Lacan diría que esos pedacitos no son pedacitos de escenas, sino que son significantes. Entonces, necesito de la asociación libre para poder tener un acercamiento a una posible interpretación, pero no te olvides que por algo el otro no se llama paciente, se llama analizante, o sea que es el que analiza finalmente. Obviamente que yo no voy a pretender que alguien que ni siquiera oyó hablar de Freud haga su propia lectura, entonces tengo que mostrarle el camino, pero siempre desde el lugar del discurso analítico, no desde el discurso del amo, que es el riguroso negativo del discurso analítico. Bueno, digamos con esta cuestión de la función, ya les estoy sugiriendo que lean un texto que se llama Los dos estares, y ahí está lo molecular y lo molar de lo que hablábamos antes. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia entre palabra y significante, porque el significante es una parte del signo lingüístico y a veces no está del todo a la vista, aunque haya sido dicho por el paciente, por el analizante. Y por eso nosotros tenemos que desarrollar esto que Lacan llamó la tercera oreja, o sea, una escucha específica para el dispositivo analítico. Oreja que estará apagada en otros momentos, porque yo no estoy analizando todo el mundo en todo momento. Me quedo sin amigos si hago eso. No, no, no. Esto es específico para la sesión, para el analizante. Tengo que estar en un modo, como si fuera un dispositivo, modo analista, no modo persona. Susana. Mario, yo como analista, ¿me puedo dar cuenta cuando el analizante está mintiendo o está fingiendo algo que no quiere decirlo? Sí, pero no me importa. A mí me pueden mentir todo lo que quieran. No me importa que sea verdad o mentira. Me importa lo que hablan. Me importa la cadena significante. El mentiroso puede tener éxito con sus pares en la vida cotidiana, pero no en el análisis, no porque no pueda mentir, sino porque
Primero, es como si yo fuese al médico y le ocultara mis síntomas. ¿Para qué voy? Segundo, porque la escucha del analista va a lo que el sujeto dice y habla más allá de que sea verdad o mentira. Connie, Quería preguntar si lo que sale del discurso del analizante y lo que sale del discurso del analista, ¿es ahí donde sale un tercer discurso? ¿Es un poco de los dos o es un resumen? sí, acá tenemos que recordar la tercera ley dialéctica. Yo no sé si todos estudiaron dialéctica, pero no importa, vamos a formular la tercera ley que dice que cualquier objeto que yo analice se puede aplicar una tríada de conceptos que son tesis, antítesis y síntesis. Esta tríada, que sin poner estas palabras ya las había utilizado Hegel y otros autores. Sartre, por ejemplo, si ustedes leen El ser y la nada, Sartre, filósofo francés contemporáneo, en El ser y la nada plantea que partiendo de la primera ley, que es unidad y lucha de contrarios, de esa lucha, entre comillas, porque no es una pelea, en todo caso es un conflicto, surge una cosa tercera. Bueno, lo que pregunta Connie cuaja con la tercera ley dialéctica, porque la tesis es lo que trae el analizante de su sueño. Ojo, no es lo que soñó, es lo que trae a la sesión, que no es exactamente lo que soñó. A mí me interesa el discurso actual en donde el sujeto dice yo soñé tal cosa, que por supuesto entre que lo soñó y ahora hay muchas cosas que se perdieron, se olvidaron o se cambiaron. Esa es la tesis. ¿Cuál es la antítesis? También es del analizante, cuando yo le digo asocie, y él asocia. Y de esas dos categorías, yo puedo obtener como analista una conjetura, ojo, de una síntesis. Y esa síntesis es la interpretación. ¿Entendió? Entonces, esa interpretación es un tercer discurso. Es un tercer discurso y vamos a decir algo que les va a sonar raro. Lo que surge como tercera cosa no solo es un discurso, sino que es un efecto sujeto, dice Lacan. Porque en ese intercambio exótico entre un analista y un analizante, de esa combinatoria, si hay insight, si hay un darse cuenta, obviamente, ¿no? Surge un efecto que se llama efecto sujeto, en el cual el analizante cobra un nuevo poder sobre sí mismo, pero también es algo que afecta al analista, porque todo lo que surge en un análisis, sea con quien sea, afecta al analista. Él también hace un salto cualitativo cada vez que esto sucede. No es de sentido común, pero sucede. Ahí hay una transformación de dos sujetos que son asimétricos, pero que sufren el mismo proceso. Aunque el que esté siendo analizado sea el que consultó. ¿Se entiende? Gracias. Hola Gracias. grupo, hola Mario. Bueno, yo quería consultar si tenemos un analizante que está siendo medicado por psiquiatra, ¿cambia algo o sea, nuestra posición cambia ahí o no tiene nada que ver? Quería saber eso. Bueno, ahí lo que hay es una interdisciplina. Es decir, que la prescripción fue medicamento a través del psiquiatra, discurso a través del analista. O sea que vos vas a tener como analista que tener en cuenta lo que dijo y lo que hizo el psiquiatra, pero desde una posición crítica. ¿Por qué posición crítica si el otro es un profesional y se supone que sabe lo que hace? Porque no siempre es así. Porque yo puedo tener frente a mí un analizante que está absolutamente dopado con 4 medicamentos. En esos casos yo tengo que hablar con el psiquiatra y tengo que
hacer que haya una interconsulta que le sirva al sujeto para que después con vos se pueda desplegar, porque un sujeto dopado tal vez no diga nada, no pueda asociar, no pueda producir en análisis. Hay muchos casos de esos y ojo, hay que tener mucho ojo con eso. Gracias. ¿Te respondí, Cas? Sí, sí, como siempre. Gracias, Mari. Bueno, 2 minutos y Ayalén. Bueno, no, iba a decir en realidad, como para dejarme claro. Entonces, en la escucha flotante, como analistas, tenemos que estar atentos al significante de cada palabra, ¿no? Y ahí hacer una asociación, ¿sería más o menos? O sea, hacemos hincapié en el significante. Sí, obvio. Porque vos Bien, vas a escuchar algo que el otro dijo o verbalizó, pero de lo cual no se percató. claro. Entonces vos le vas a poder decir algo, por lo menos una pregunta o una repetición del significante que dijo. Muchas veces operamos así, ¿no? Repetimos lo que el otro dijo. Y eso se oye desde otro lugar, Sí, ¿verdad? sí, sí. Jesuina, bienvenida Jesuina, ¿sos nueva? Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo va? Sí, Gracias, tuve Mari. un lío para poder entrar por la máquina. Estaba con el celular, entonces no lo veía a todos, no veía quiénes estaban. Así que bueno, buenas noches a todos. Pregunta, en esto del significante y el significado y el discurso del analizante, si uno escucha y le resuena por la historia del analizante palabras, ¿no? Que tienen que ver con su discurso. Uno cuando hace esto, lo toma y pregunta, o lo toma y le pide, ¿qué te resuena o qué te dice esto de tal cosa? También tiene que ver mucho con la historia personal, por más que tomemos todo esto o sea, no objetivizar, que es casi imposible en análisis, pero digo, también tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Porque es muy difícil salirse del sujeto que es uno. Esto que me resuena del discurso de mi analizante también tiene que ver en algo conmigo. Por algo a mí me resuena. Claro. Por eso el vínculo entre analizante y analista es único, porque ahí hay dos sujetos en el fondo. El hecho de que yo me preserve de contarle al otro mis problemas y mis cosas, que no corresponde, no impide que yo ponga a jugar mi subjetividad, porque hasta en las ciencias duras está aceptado que el observador modifica lo que está observando. Y esto apareció recién en la física cuántica. O sea, el observador, el científico, el operador, construye el objeto. Esto en el límite. No es casualidad que a mí me resuene como, como psicoanalista determinada cuestión con referente al discurso de mi analizante. No es casual, es único, por eso hablo de rasgo unario. Es más, yo soy uno con vos y soy otro con Haas y soy otro con Urpi, porque lo que se produce entre dos sujetos es una terceridad única, en tanto el otro y yo somos únicos, somos singulares. Y por eso nosotros no vamos a lo universal. Hay muy pocas cosas que son universales. Nosotros vamos a lo subjetivo, por eso se llama subjetivo. Ahora, como bien dijiste, que es una instancia objetivante, sí, porque tratamos de tomar distancia, tratamos de no involucrarnos, tratamos de no ser afectados por lo que le pasa al otro, porque además todos tenemos puntos ciegos, que son temas sensibles, por decirlo rápido, y tenemos algunos temas que nos duelen más que otros, de acuerdo a quién venga. Por eso, cada analizante es único, diferente, tiene lo suyo. Resueno yo con él a mi manera, porque estoy con él en un vínculo diferente de todos los otros vínculos que tengo. Y por eso está bueno tomar de la psicología social esto que dijo Pichon Rivière.
La mínima unidad de análisis es el vínculo, porque el sujeto siempre está con un otro. En este caso está con uno, con este detalle que no es menor. Nosotros estamos divididos, él está dividido, yo estoy dividido. Entonces a mí también se me puede escapar un fallido, por ejemplo, de escucha y decir algo que no corresponde, por ejemplo, y tener que disculparme porque el otro me lo hace ver. No crean que no me ha pasado. Yo hago una intervención en base a algo que escuché y resulta que el otro dijo otra cosa. Así que sí, sí, no somos máquinas, somos humanos y el humano tiene esa condición, está castrado, no puede todo, no sabe todo, poquito. Si nadie más pregunta, nos vemos la próxima. Bueno, chao a todos. Chao, Mario, buenas Todas. noches. Mario.